Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por la asistencia. Bueno, este es, como indica la placa, es nuestra microcharla número 3. El tema de hoy es tensado de la correa de noria, retornos indeseables y velocidades de la correa de noria. Como para los que es la primera vez que participan, bueno, esto es una serie de charlas que están motivadas por el tema de que, dada la pandemia a la cual estamos sometidos, no podemos hacer charlas técnicas presenciales, que era lo que habíamos previsto para hacer este año, así que lo estamos haciendo vía Zoom. Tienen una duración de aproximadamente 45 minutos y van tratando distintos temas, ¿no es cierto? Dentro de los capítulos que abarcarán todas estas charlas, es el primero, que es el que estamos transcurriendo, que es la problemática de elevadores y de cangilones. El segundo, que es la problemática de correas transportadoras y los sistemas de transporte. Y el tercer gran capítulo, que es la parte de revestimientos antiabrasivos y toda la problemática de ellos, ¿correcto? Como les dije, el tema de hoy ya es tensado, retorno y velocidades de las correas. Para entrar en tema de tensado de la correa, es muy común, ¿no es cierto?, que en la próxima placa lo vemos, la pregunta clásica que muchas veces me hace la gente es ¿cuál es la pretensión de instalación adecuada? Todos sabemos que cuando se coloca una correa de noria nueva se debe hacer un pretensado. Y la gente pregunta generalmente, ¿cómo hago el pretensado? ¿Cuánto tengo que pretensar? ¿Qué forma lo mido el pretensado? En realidad no hay una forma de hacer práctica de hacer el pretensado. Hay varios, digamos, procedimientos que la gente utiliza. Yo resumí algunos de ellos. Este es el primero, por ejemplo, el que está en placa, que es un procedimiento que indica que la pretensión de instalación de una correa debe ser de 1,5 a 2 veces la tensión de servicio calculada para el sistema. O sea, hablando claro, yo tengo un elevador, hago el cálculo de la tensión que va a tener ese elevador, ¿no es cierto? Y en función de esa tensión que está expresada en kilos, yo, según este procedimiento, la pretensión para la instalación de la correa debería ser 1,5 a 2 veces la tensión que calculé. Entonces, tomamos por ejemplo un elevador, como en el caso que está indicado acá, de 80 toneladas, una altura de 30 metros, un ancho de correa de 300 milímetros, un elevador promedio, ¿correcto? Cuando uno hace el cálculo de tensión da aproximadamente 1.350 kilos, el cálculo de tensión de la correa. Bien, siguiendo este procedimiento yo tendría que multiplicar 1.350 por 1,5 o por 2 y me va a dar entre 2.000 y 2.700 kilos. ¿Eso qué significa? Que yo tendría que colgarle a la correa una vez que está instalada, ¿no es cierto?, antes de hacer el empalme, tendría que colgarle entre 2.000 y 2.700 kilos. En realidad no es algo muy práctico esto. O sea, en forma teórica anda muy bien, pero ¿cómo hago para colgar de una correa 2.000 o 2.700 kilos? Además de los problemas que me puede llegar a ocasionar sobre la estructura, ¿correcto? Entonces, hay otro procedimiento, que es la próxima placa, que el segundo procedimiento indica que yo debo tensar la correa hasta que ésta estire un 0,5%. Bien. Acá la cosa cambia un poco, porque ya estamos hablando, o sea, la correa es partícipe del tema. ¿Por qué? Vamos de vuelta al elevador. Capacidad de elevación 80 toneladas hora, altura del elevador 30 metros, ancho de la correa 300 milímetros. Bien, la tensión de servicio, como habíamos visto, era 1.350 kilos para toda la correa. Es una correa de 300 milímetros de ancho, o sea, 30 centímetros de ancho. La tensión de esa correa, o sea, para soportar los 1.350 kilos en ese ancho, significa que es una correa que tiene 45 kilos por centímetro de tensión de trabajo. ¿Sí?
Bien, cuando yo selecciono una correa en función de eso, no voy a la medida justa. Siempre selecciono una correa que me dé un poquito más. Entonces, suponiendo, dentro de la escala, selecciono una de 54 kilos, como está indicado. De 45, selecciono una de 54. 54 kilos por centímetro, por 30 centímetros que tiene el ancho de la correa, 1.620 kilos. Bien, ese es un valor empírico que yo tengo, 1.620 kilos. Tengo la correa, me voy al fabricante de la correa y le digo, a la tensión de servicio que vos me decís que esta correa funciona, ¿cuánto estira? Generalmente las correas estiran promedio un 2% de su tensión si trabajan a su tensión de servicio. Entonces, si la correa me estira un 2%, si yo la someto a 1.620 kilos, ¿cuántos kilos le tengo que poner para que se estire un 0,5? Por una simple regla del 3, indica 405 kilos. ¿Correcto? Bien, eso es un número un poco más aceptable que los 2.000 o 2.700 kilos del procedimiento anterior. Es un procedimiento que utiliza la gente. ¿Cómo se hace? Se mide, digamos, sobre la correa una distancia determinada, se marca y después de sometido a los 405 kilos se ve si se estiró el 0,5. Es un segundo procedimiento. Hay un tercer procedimiento que realmente no tiene una medida en realidad, o sea, no es un procedimiento que se indique con un valor, sino que es algo práctico. Y generalmente la gente dice, bueno, dejá colgada la correa antes de enchaparla con los cangilones puestos durante 24 horas y después recién enchaparla. Es lo más común de usar, tiene algunos inconvenientes esto. Si estoy hablando de cangilones plásticos es una cosa, si estoy hablando de cangilones metálicos es otra. ¿Por qué? Porque el cangilón metálico pesa mucho más, o sea que le estoy colgando a la correa muchísimo más peso. Y por otro lado, esa tensión se da mucho más en la parte de arriba de la correa que en la parte de abajo. Por eso es que muchas veces se habla de que hay que tratar de repartir esas tensiones haciendo el enchape y haciendo funcionar un poco la correa para que ese estiramiento que estuvo mucho más en la parte de arriba que en la parte de abajo, porque la parte de arriba, cerca del cabezal, la correa va a estar sometida a mucho más peso que la parte de la correa que está cerca del pie del elevador. Entonces, esas tensiones se van homogeneizando, ¿correcto? En realidad, en esto hay mucho de práctica, o sea, son los montadores los que tienen la práctica y generalmente saben cómo hacerlo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta qué tipo de correa se usa. Ustedes fíjense que una cosa es usar una correa de 20 kilos y otra cosa es usar una correa de 40 kilos. Las tensiones son distintas, los estiramientos son diferentes, sometidos a la misma tensión. Entonces, es un punto que a veces queda en la nebulosa y no se sabe muy bien cómo hacer. El segundo procedimiento, el del 0,5%, es un procedimiento bastante aceptable. No es sencillo de hacer, hay que ser preciso con las medidas, es un poquito engorroso, pero es mejor que el clásico de dejar la correa colgada 24 horas con los cangilones puestos antes de enchapar. ¿Correcto? Bien. Esto es lo que se llama pretensión de instalación. La segunda pregunta, que a veces se confunde con esta, es que la gente dice, ¿cómo sé si la correa está tensa? O sea, yo ya tengo un elevador en funcionamiento, un buen día paro el elevador y digo, voy a ver si la correa está tensa, a ver si la tengo que ajustar un poquito más. ¿Cómo sé si la correa está tensa? Bien, acá hay un procedimiento, ¿no es cierto?, que es una medida que se puede tomar, como todo procedimiento que indica una medida, yo sé si llego o no llego. Este es un procedimiento que realmente sirve, pero hay que ser muy cuidadoso al tomarlo. Esto indica lo siguiente. Yo, como está indicado ahí en la figura, ¿no es cierto?, presiono con el dedo la correa y esa correa tiene, digamos, una deflexión, o sea, se va para adentro, una cantidad X de centímetros. Entonces, el procedimiento me indica que esa deflexión
es igual a las 64avas partes de la distancia entre el punto donde yo apoyo el dedo y el eje del tambor más cercano. Trasladando esto, traduciendo esto en criollo. Generalmente eso se toma cerca de la polea del pie, del elevador, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una puerta de inspección, suponiendo a 2 metros de la polea del pie, yo estoy a 2 metros, la 64ava parte de 2 metros, es la distancia que me tiene que flexionar hacia adentro la correa. Es bastante, hay que tener mucho la mano para hacer esto, y realmente la puerta de inspección tiene que estar bien cerca del tambor de abajo, porque si la puerta de inspección la tengo ya a 5 o 6 metros, porque tengo un foso de noria, en realidad llego a tocar con la correa la espalda del pantalón y no llego al punto de deflexión. O sea que realmente me sirve en muy pocos casos. También el correcto tensado de la correa es una cuestión intuitiva y depende del expertise que tenga la persona que lo está haciendo. O sea, uno se da cuenta si la correa está tensa o está floja por tocarla y por ver cómo se comporta. ¿Sí? No es una medida que uno la puede tener en un libro, no existe eso. Los valores, esto que estoy indicando, son valores para dar una base, pero no son precisos tampoco, porque va a depender muchísimo del tipo de correa, de la altura del elevador, del tipo de cangilón y todo lo demás. Ahora bien, lo que hay es una certeza respecto a la tensión mínima que debe tener una correa, que es que la correa, cuando está correctamente tensada, debe reunir dos condiciones. La primera, como se ve en la próxima imagen, se debe ajustar perfectamente a la corona del tambor. La corona del tambor, que es la biconvexidad. No me corre la imagen, no sé qué pasa. Ahí está. Es la biconvexidad. Imaginemos que ese tambor que está indicado ahí es el tambor superior, o sea, el tambor de mando que está en el cabezal del elevador. Cuando la correa está realmente bien tensionada, debe copiar ese bombé, ese perfil que tiene el tambor superior, de forma de que toda la correa haga contacto con el mismo. O sea, como es el caso que está tildado en verde de la imagen de abajo. Si yo me encuentro con que es la imagen como está arriba, que eso quiere decir que le falta tensado a la correa. Ahora bien, acá hay un doble propósito. Sabemos que la biconvexidad, ya lo vimos en el micro anterior, la biconvexidad sirve para hacer el alineamiento de la correa de noria. La única forma de que la biconicidad funcione es en el caso del tildado verde. Si la correa está como en la figura superior, no funciona el sistema de biconicidad, por lo tanto no hay forma de alinear la correa. Ahora bien, entonces, dijimos, correcto tensado, el tilde verde, es el punto número 1. Y la otra medida que sabemos que es real para saber que la correa está tensa, es que no tiene que patinar. Parece obvio, pero bueno, esas son las dos medidas que un operador debe tener. Correcto acomodamiento de la correa a la corona del tambor y no patinamiento de la correa sometida a la carga habitual de trabajo. Teniendo esas dos, sabemos que se está más o menos dentro de la tensión adecuada. ¿Sí? Si no estamos dentro de la tensión adecuada, ocurre lo que se llama que la correa funciona floja. Ahora bien, la mayoría de ustedes saben cuáles son los problemas de una correa funcionando floja, ¿no es cierto? La correa puede tener patinamiento, es difícil de alinear justamente por lo que expliqué antes, es una correa que presenta golpes y roces del cangilón. Vamos a ver en la siguiente imagen, que es una demo, donde se ve una correa que está floja y cómo es el funcionamiento dentro de los pantalones. Y a la medida que se la va ajustando, cómo cambia ese funcionamiento. O sea, ustedes ven que cuando la correa está floja, existe como un vaivén en el centro de la correa
que lógicamente eso hace que los bordes de los cangilones golpeen contra la estructura. O sea, hay una vieja costumbre de pensar que cuando la correa se afloja, los cangilones raspan en la base del pie, pero no es solo eso. Este proceso que se está viendo acá, que se elimina simplemente por el tensado de la correa, es realmente uno de los procesos más problemáticos que tienen las correas flojas de los elevadores. Acá es donde se producen todas las roturas de cangilones y todos los problemas de desgaste severo. Entonces, se debe trabajar con la correa tensa como corresponde. Y la forma de tensarla son con los dos procedimientos que indicamos, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer el operador? O sea, ¿qué es lo que el operador de un elevador puede hacer en la práctica? El operador tiene dos variables que puede manejar solamente. Una es el tensado de la correa a través del dispositivo tensor. Y la otra es el coeficiente de fricción. ¿Qué pasa? Cuando uno instala un elevador nuevo, con un tambor engomado, existe un coeficiente de fricción entre el tambor y la correa determinado, que se mide de una forma y que forma parte del sistema por el cual un elevador funciona. O sea, el tambor transmite movimiento a la correa a través de la fricción. Y ese coeficiente de fricción que se tiene en cuenta al momento de determinar la potencia que se requiere. Bien. Con el transcurso del tiempo, ese coeficiente de fricción puede ir cambiando. ¿Por qué? Porque el engomado se puede ir gastando, porque se va incorporando material e impurezas entre la correa y el tambor. La correa va perdiendo sustento en la parte de su rodadura. Entonces, ese coeficiente de fricción va variando a través del tiempo. Y eso hace que la tensión de trabajo, o sea, la tensión con la cual está trabajando la correa, también esté variando. De ahí que el operador puede manejar la tensión tensando nuevamente la correa. Ahora, ¿por qué tiene que tensar la correa? No solo porque la correa se estira, como es lo tradicional que uno imagina, sino también porque varía el coeficiente de fricción por impurezas y otras hierbas entre la correa y el tambor. ¿Correcto? Bien. Esto es, digamos, lo que se refiere a tensado. No hay mucho más para hablar del tensado. Generalmente las cuestiones muchas veces son prácticas y el expertise del operador es muy importante en este caso. Vamos a pasar al tema retornos en los elevadores. Bien, en la placa podemos ver que existen dos tipos de retorno. El retorno que se da por el ramal de subida y el retorno que se da por el ramal de bajada. Normalmente estamos acostumbrados a detectar retornos en el ramal de bajada. Es lo más tradicional que ocurre. Pero también se dan retornos en el ramal de subida. Y vamos a ver las causas de eso, ¿no es cierto? Vamos a empezar por el menos frecuente, que es el ramal de subida. Entonces, la primera causa del retorno al ramal de subida es que la velocidad de la correa sea demasiado rápida. Si bien ahora un poquito más tarde vamos a ver el tema de velocidades, podemos decir que una velocidad demasiado rápida hace que la fuerza centrífuga en el tambor de mando sea mayor y hace que el desplazamiento del grano o del producto que vaya dentro del cangilón sea anterior a lo que deba ser, o sea, empiece a salir del cangilón antes de llegar a donde debe empezar a salir, y eso provoca que la trayectoria que normalmente tiene que tener el grano para embocar dentro de la tolva de descarga se desvirtúe totalmente y entonces hay caída de grano por el ramal de subida. Otra de las causas de retorno son los cangilones gastados. Los cangilones gastados, ustedes vieron en los metálicos, antes no se notaba tanto, en los plásticos actualmente se nota mucho, que adquieren una forma y van bajando su perfil. Esa bajada de perfil hace que cada vez tengan menor capacidad.
Uno no va bajándole la entrada al elevador para ir acomodándose a la nueva capacidad que van tomando los cangilones plásticos en la medida que se van desgastando. Y esto hace que se copeteen de pronto y mientras van subiendo van tirando grano y ese grano es retorno por el ramal de subida. ¿Alguna obstrucción en el cabezal? Me refiero a obstrucciones del tipo que generalmente se dan, que son los sombreros para ventilación. Es muy frecuente ver elevadores que tienen sombreros de ventilación en la capota del cabezal. Esos sombreros son, digamos, una interrupción al flujo normal del grano y provocan retornos, entre ellos retornos por el ramal de subida. Y el último punto es la presión del aire dentro de la estructura. Como ustedes saben, un elevador es un circuito prácticamente cerrado, con una sola entrada y una sola salida, y dentro del elevador hay en realidad un ventilador con 600 o 700 palas, ¿no es cierto? Cada canjilón es una pala. Eso provoca una corriente de aire muy fuerte, que al no tener posibilidad de salir libremente, aumenta la presión de aire dentro del elevador. Esa presión de aire, a nivel del cabezal, se da a veces como cosa a favor y a veces como cosa en contra, según en qué momento estemos hablando o en qué punto estemos hablando. En el caso cuando esa presión de aire es muy fuerte en la parte, digamos, posterior del cabezal, o sea, la que está del otro lado de la tolva de descarga, esa presión de aire obstruye un poco el flujo de granos y provoca el retorno al ramal de subida. Bien, los retornos al ramal de bajada tienen otras causas. Velocidad también, pero fíjense lo curioso de esto. Puede haber retorno al ramal de bajada porque la velocidad sea demasiado rápida o sea demasiado lenta. O sea, la velocidad tiene que circular dentro de un rango. Si está por debajo de ese rango, no hay suficiente salida de grano del canjilón, entonces simplemente se vuelca por gravedad, como ya lo vimos en el capítulo anterior, y eso me da retorno. Si es demasiado rápida, muchas veces ocurre que la palabra que utilizan los encargados de planta es el grano queda enroscado en el canjilón, o sea, cuando el canjilón tiene un diseño un poco cerrado, es tan rápida la velocidad y tan cortita la ventana y el tiempo que tiene el canjilón para vaciarse, que hay grano que queda dentro del canjilón por un exceso de velocidad. Y eso provoca retorno en el ramal de bajada, ¿no es cierto? Bien, que la clapeta antirretorno esté dañada o falte, eso es también muy frecuente y provoca retornos. La posición de la tolva de descarga demasiado alta, esto lo vamos a ver ahora en un ratito, pero es un punto que se da mucho con la aparición en las últimas décadas de los canjilones modernos, los tipos C modificados, los tipos bajo perfil. Canjilones sin ventilación. La ventilación es algo que vamos a ver en el próximo micro cuando hablemos de canjilones. Es un término que nosotros realmente no acuñamos acá en Argentina todavía, pero que es una práctica muy buena, que es perforar los canjilones de distintas formas a los efectos de lograr una mejor carga y una mejor descarga. Es un tema básico en harinas, por ejemplo. Sería imposible manejar elevaciones por elevadores de canjilones en harinas si no se piensa en que los canjilones deben estar totalmente perforados. O sea, no hablo de esos canjilones sin fondo, sino que hablo lleno de perforaciones de 6 u 8 milímetros, a los efectos de desplazar el aire, tanto hacia afuera como hacia adentro, en el momento del llenado o en el momento del vaciado del grano. Por eso, una causa de retorno por el ramal de bajada es la falta de ventilación en los canjilones cuando estamos hablando de aquellas mercaderías que requieren la ventilación. Obstrucción en el ingreso de la tolva de descarga, el caso típico de un canjilón que se ha soltado y se quedó enganchado en la tolva de descarga. Eso es una obstrucción que hace que necesariamente el retorno sea por el ramal de bajada. Alta humedad o material pegajoso, esto influye en forma indirecta, es porque el material demora un tiempo, no fluye realmente fuera del canjilón. Recordemos el micro anterior, nosotros trabajamos con canjilones, o sea, con elevadores centrífugos, y una de las condiciones es que el material que eleva debe fluir libremente. Si los materiales que se elevan son pegajosos de alta humedad, no fluyen libremente,
y de ahí que se demoran en salir del cangilón y por ende pierden la posibilidad de salirlo en la ventana esa cortita que queda para que el cangilón pueda vaciarse y se transforma en un retorno por el ramal de bajada. Y por último, lo mismo que dijimos en el ramal de subida, la presión de aire en el pantalón, que a veces juega a favor y a veces juega en contra. ¿Correcto? Bien. En la próxima placa vamos a ver algo interesante. O sea, uno normalmente dice, este elevador tiene retorno. ¿Y por qué? Y es muy fácil, o sea, eso tiene retorno porque por el ruido. O sea, uno se para al lado de un elevador y el ruido que hace el retorno a veces no permite ni hablar al lado de un elevador. O sea, es fácil de detectar, ¿no es cierto? Para una persona con una mediana cultura de esto, que haya trabajado un par de años en una planta, sabe si un elevador tiene retorno o no tiene retorno simplemente por el oído, ¿correcto? Ahora bien, hay una fórmula para determinar si un elevador tiene retorno o no tiene retorno. Y es la fórmula que estoy mostrando. Es una fórmula muy simple que solamente cuenta con conocer dos elementos. Uno es la capacidad de elevación del elevador en toneladas hora, pero la capacidad real que está teniendo, no la capacidad que dice por el cual se compró el elevador, ¿no es cierto? O sea, yo sé que con este elevador cargo un camión de 30.000 kilos en una hora. ¿Cuál es la capacidad? 30 toneladas hora. Esa capacidad me refiero. Y la otra es la altura de elevación. No me refiero a la altura del elevador, lo vuelvo a repetir y ya lo dije en otros micros. La altura del elevador no es desde el nivel de piso hasta arriba, es desde un eje, que es el eje del tambor de la polea del pie, que muchas veces está en un pozo de noria, hasta el eje del tambor de la polea de mando. Esa es la altura. Bien, multiplico la capacidad en toneladas hora por la altura en metros, la divido por un coeficiente fijo que es 185, eso me da aproximadamente los HP que está consumiendo el sistema. Esos HP los multiplico por otro coeficiente que es 1.5 y me da los amperes, que eso lo leo con un amperímetro. ¿Y qué es lo que estoy leyendo? O sea, esta fórmula me está indicando que para lo que realmente está volcando el elevador, o sea, para lo que realmente efectivamente me está elevando y volcando como corresponde, yo tengo que consumir 20 amperes. Y cuando me fijo en el amperímetro del motor, estoy consumiendo 25. ¿Qué quiere decir eso? Que hay retorno. ¿Por qué? Porque la potencia que estoy usando no es de 20 amperes, es de 25. Quiere decir que estoy elevando más que lo que estoy volcando. La diferencia, ¿dónde está? En el retorno. O sea, elevo 80 toneladas, pero vuelco 60. Hay 20 que me vienen de vuelta. Esta fórmula me indica eso. ¿No es cierto? No me puede indicar qué tonelaje tengo de retorno, pero sí me puede indicar que estoy teniendo retorno. ¿Y qué es lo que provoca el retorno entonces? El retorno está provocando una ineficiencia en el uso de la energía. Yo estoy consumiendo mucha más energía para elevar menos cantidad de grano, o sea, para volcar menos cantidad de grano. Porque elevar siempre la estoy elevando. Lo que pasa es que no la vuelco donde corresponde, me viene de vuelta. ¿Sí? Bien. El retorno también me provoca, cuando no tengo cuidado y no me doy cuenta, una sobrecarga en el llenado del pie. O sea, si yo estoy alimentando un elevador con un Revler, el Revler es de 80 toneladas y me funciona perfecto y el elevador es de 80 toneladas, si yo realmente tengo retorno en ese elevador, obviamente la conclusión lógica es que el pie del elevador se me va a ir llenando de granos, porque no estoy evacuando la misma cantidad que está entrando al sistema. Y eso provoca el llenado del pie, que puede provocar obstrucción de la correa y puede provocar patinamiento con corte de correa, uno de los problemas más serios de los elevadores, ¿sí? Y también me provoca desgaste excesivo en los cangilones. En la medida que el pie está lleno de grano o del producto que esté elevando, los cangilones, cuando pasan a través de esa masa, se van gastando. ¿Correcto? Esos son los problemas, digamos, de los elevadores. Ahora bien, del retorno, perdón. Ahora bien, velocidad y retorno en un elevador están íntimamente relacionados, tienen una relación muy estrecha. Y la tendencia actual de los fabricantes de elevadores es hacer los tambores de cada vez menor diámetro. A ver, ¿por qué uso menor diámetro?
Por un lado, porque las correas modernas me lo permiten. Si nos vamos a elevadores de hace 50, 60 años atrás, una correa para un elevador de 80 toneladas tenía prácticamente de 2 a 15 milímetros de espesor. Estaba confeccionada con 8 o 10 telas de algodón, con cobertura de goma, con borde protegido. Eran unas correas muy pesadas, pero que requerían tambores de gran diámetro para poder girar sobre ellos. Las correas modernas, que son cada vez más livianas, que son cada vez de menor espesor, permiten el giro sobre tambores más pequeños. Entonces, los fabricantes con buen tino bajan el diámetro del tambor a los efectos de disminuir el porte de la estructura y a los efectos de bajar el costo de los elevadores. Es razonable lo que se está haciendo, pero el problema es que a una misma velocidad de correa, cada vez que yo bajo el diámetro del tambor, estoy aumentando la fuerza centrífuga. Al aumentar la fuerza centrífuga, estoy haciendo que la parábola de descarga del cangilón me cambie totalmente. Y al hacer eso, probablemente tenga mucho retorno. ¿No es cierto? Entonces, ese retorno del material más el desgaste prematuro de la estructura, ¿no es cierto?, que me provoca ese retorno por abrasión, y el vaciado parcial de los cangilones por el impacto de los granos cuando van cayendo, o sea, todo eso hace un ambiente dentro del elevador que es muy complejo. Podríamos decir que los elevadores se deben construir de modo que las velocidades y diámetros de los tambores estén adaptados, ya lo vimos en el micro pasado, para la mejor descarga y para la mejor carga. Y recuerden que cuando se beneficia la descarga, se perjudica la carga, hablando de velocidades. ¿Correcto? Bien, dejando el tema retornos de lado, vamos a pasar de lleno al tema velocidad de la correa. La velocidad de la correa de noria está influenciada, digamos, por muchos factores. Por ejemplo, el diseño del cabezal y el pie. Según el diseño y en función del tipo de cangilón que se utilice, es la velocidad que yo tengo que utilizar. El tipo de ventilación que tenga el cabezal, el tipo de carga. Recuerden cuando hablamos en el primer micro de la carga del elevador, si hago carga directamente de tolva o si hago carga por dragado. En cualquiera de esos casos, la velocidad de estudiar, la velocidad a la cual es más eficiente la carga en uno u otro tipo de carga, es básico. Entonces, tiene que ver con eso, la velocidad. Depende también, la velocidad va a depender de la fluidez del producto elevado. O sea, cuando algo fluye mucho, puedo bajar velocidades. Cuando algo fluye poco, las tengo que elevar hasta cierto punto. La densidad de la carga influye. O sea, la fuerza centrífuga se verá afectada por cualquier cambio de la velocidad de la correa. Y obviamente del cangilón. Ahora bien, ¿cuáles serían esos cambios? Al aumentar la velocidad por encima de los límites razonables, vamos a tener como resultado una descarga temprana del producto o una descarga tardía del producto. Eso ya lo vimos y ya lo comentamos, ¿no es cierto? Con demasiada velocidad el producto descargará antes de lo que debiera, golpeando contra la estructura y todo lo demás. Al disminuir la velocidad se provoca una descarga tardía, ¿sí? Y lo que se puede provocar son retornos, como vimos, porque el grano no es despedido, porque la fuerza centrífuga disminuye. Entonces, la velocidad se maneja dentro de determinados parámetros. En la próxima placa vamos a ver... No, perdón. No, es la placa que estaba hablando. Esperen que vuelvo para atrás en la placa. En esta placa, sí, vemos, o sea, ¿cuáles son las velocidades con las que trabajamos? Generalmente en el hemisferio sur trabajamos con velocidades mayores que en el hemisferio norte. Es por una cuestión, en realidad no hay una explicación lógica. Si uno se va a las tablas de los cangilones, ve que las velocidades que normalmente traen como óptimas las tablas de los cangilones importados americanos,
¿no es cierto? Están en el orden de los 2 a 2,5 metros por segundo de velocidad de correa. Nosotros trabajamos en el orden de 2,5 a 3,2. Entonces, dentro de los cangilones convencionales para el uso con granos, que tenemos los cangilones tipo CC y los cangilones de perfil bajo. Acá tenemos las dos columnas, la de la izquierda es el cangilón CC y la de la derecha es el cangilón de perfil bajo, con la foto de ambos abajo, como para que ustedes vean cuál es la diferencia entre un cangilón y otro. Bien, los cangilones CC modernos, o sea, no los CC clásicos, sino los CC modificados, que permiten alta capacidad, generalmente trabajan con velocidades menores. Entonces, en la fila indicado como color amarillo, tomamos como ejemplo un diámetro de tambor de 600 milímetros, que es algo tradicional, ¿sí? Para cangilones tipo CC, vemos que la velocidad de la correa en metros por segundo máxima está indicada en 2,54. Ahora, si nos vamos con el mismo diámetro de tambor a un cangilón tipo perfil bajo, ¿no es cierto? Encontramos que la máxima velocidad permitida para la correa es de 3,20 metros por segundo. O sea que el cangilón de perfil bajo permite por su diseño mayor velocidad de la correa porque absorbe esa gran diferencia que se da en la fuerza centrífuga. ¿No es cierto? A mayor velocidad, mayor fuerza centrífuga. Y eso es lo que hace que los cangilones de perfil bajo se utilicen para el aumento de capacidades de los elevadores. Porque es muy común pensar que tengo un elevador de 60 toneladas, che, lo quiero hacer un poco más rápido, y cambiar el reductor, aumentar la velocidad. No, eso no está bien, no es así. Cualquier modificación en un parámetro de un elevador conlleva modificaciones en los otros parámetros. No se puede cambiar un solo parámetro, porque generalmente la cosa no va a funcionar. Porque si yo aumento una velocidad de un elevador X y no modifico otra cosa, probablemente vaya a tener descarga más temprana, ampliación de la parábola de descarga, incremento en el volumen del aire dentro del sistema, reducción de la ventana de tiempo en la descarga, incremento en los daños del equipamiento. O sea, son muchas las variables por el simple aumento de velocidad. O sea que una de las cosas que hay que sacarse de la cabeza es que el aumento de capacidad de un elevador se hace a través del cambio de velocidad. El aumento de capacidad de un elevador se hace a través de múltiples cosas que se pueden hacer y que a veces juega al cambio de velocidad y a veces no. Pero con el cambio de velocidad solo y sin mover ninguno de los otros parámetros, si lo hacemos así, generalmente vamos a tener algún problema. En la próxima placa, ahora sí, vemos, esto como para que se entienda, es la forma en que descarga un cangilón, ¿no es cierto?, a una velocidad determinada. Generalmente estamos acostumbrados a hablar tipo reloj, ¿no es cierto? O sea, y esta imagen está puesta al revés que lo que uno tradicionalmente ve. Pero en realidad, el punto superior, el que está indicado como entre 80 y 100 grados, que sería el punto de 90 grados, ¿no es cierto?, es lo que se llama punto muerto superior. La descarga empieza generalmente unos 40 grados antes y termina a los 110 grados de ese punto. Para lograr, o sea, para hacer que la parábola de esa descarga sea perfecta y me emboque dentro de la tolva de descarga en el cabezal del elevador, yo tengo que tener esa tolva de descarga bien por debajo del eje del tambor. Esa medida se mide con un ángulo. Entonces, hoy en día la mayoría de los fabricantes de elevadores ya están trabajando con tolvas de descarga que están a 45 grados. En la próxima placa vemos dos versiones de esto. Volvemos al elevador hacia la derecha, ¿correcto? Ustedes fíjense los tres puntos rojos de esto. El punto rojo que está en el centro indica el centro del eje del tambor de mando. Los otros dos puntos indican el lugar donde generalmente fijamos la clapeta antirretorno, que no es otro punto más que el inicio de la tolva de descarga. Ahora bien,
El primer punto, respecto al punto del eje del elevador, está si unimos esos dos puntos con una línea recta, esa línea recta sobre la horizontal forma un ángulo de 45 grados. Bien, la mayoría de los fabricantes modernos ya están respetando este ángulo. Lo hacen así al elevador, de esa forma. Con ese ángulo de 45 grados, generalmente un cangilón CC modificado o un cangilón de bajo perfil, mayormente no tiene problemas. El cangilón vacía bien si la velocidad está dentro de ciertos parámetros. Por seguridad, hay mucha gente que usa un ángulo de 55 grados, que sería el punto rojo inferior, ¿no es cierto? Que sería bajar todavía aún más la tolva de descarga, o viceversa, subir un poco el tambor, para el caso es lo mismo, donde si uno ahora es esos dos puntos sobre la línea, por una línea recta, esa línea recta sobre la horizontal, obviamente me va a dar un ángulo mayor que de 55 grados. Mientras los productos sean muy fluidos, puedo irme hacia 45. Cuando los productos son un poco menos fluidos, debo irme más hacia los 55 grados. Aumentar las velocidades, o sea, para lograr capacidades, es un error. Generalmente en la práctica nosotros estamos logrando aumentos de capacidades con cambio de cangilones, ¿no es cierto? Generalmente lo que se debe hacer es una modificación del cabezal. Los cabezales deben ser similares a esto que estamos viendo en su perfil, o sea, es un cabezal tipo lágrima, ¿no es cierto? Y generalmente no tocamos la velocidad, a no ser que estén límites muy altos o límites muy bajos. Yo me he encontrado con muchas consultas de gente que me pide, quiero aumentar la capacidad de elevación. Entonces, obtengo información, les pido datos y ellos me pasan datos. A veces los datos que pasan hay que pasarlos por la zaranda porque no son datos bien tomados como corresponde, ¿no es cierto? Pero uno de los problemas más graves con que nos encontramos son los cabezales. O sea, la capota de los cabezales. Muchas veces están mal diseñadas y ese mal diseño hace que tengamos que bajar velocidades porque con velocidades que serían aptas para el cangilón, tenemos muchos problemas de rebote. Entonces tenemos que bajar las velocidades a los efectos de no tener rebotes con retornos indeseables, rebotes sobre la cabeza del elevador, ¿correcto? Por otro lado, la cabeza del elevador no debe tener ningún tipo de interferencia. O sea, debe ser de libre fluidez. Por eso les decía que cualquier sombrero de ventilación realmente no debe ser colocado en la capota del elevador. ¿Sí? Bien. Con esto terminamos el tema velocidad de correa. Lo que voy a hacer ahora es hacerles un pequeño resumen de cuáles fueron los puntos importantes en esta charla. Primero, no confundir pretensión de instalación con tensado de operación adecuada. Son dos cosas distintas. La pretensión de instalación se hace antes de enchapar la correa. El tensado de operación adecuada, o sea, saber si una correa está tensa o no, se hace con la correa ya trabajando, se para la correa y se quiere ver si está tensa o no para ver si hay que estirarla. Son dos cosas totalmente distintas. Para la pretensión existen tres procedimientos que hablamos. El de los 2.000, 2.500 kilos, casi impracticable. El del 0,5%, practicable, ¿no es cierto? Y bastante exacto. Y el tercero, que no tiene medidas, que es colgar la correa y dejarla colgada 24 horas con los cangilones. Con respecto al tensado, o sea, si la correa está bien tensa o no, hay un procedimiento medible, ¿no es cierto?, que detectamos, que es el de la 64ª parte de la distancia. Es medible, pero en realidad es muy poco práctico, y en general se usa la expertise del operario. La tensión mínima debe ser tal que la correa se ajuste a la corona y que no patine. Esos son los dos puntos fundamentales. ¿Por qué una correa no debe funcionar floja? Lo vimos en la demo, donde se movía y veíamos por qué, además de todo lo que sabemos, es importante ese flameo que hace la banda,
Ese flameo que hace la banda es algo indetectable, uno no se da cuenta, pero es cuando los cangilones empiezan a golpear. Uno dice, uy, golpea mucho, es porque está floja. ¿Sí? Las únicas variables que maneja el operario son el coeficiente de fricción y el tensado de la correa. No puede manejar otras variables porque el tambor ya está puesto, la biconvexidad del tambor ya viene dada. Entonces, la única variable que maneja es el coeficiente de fricción. ¿De qué forma? O limpiando para que no se metan impurezas entre correa y tambor, o tensando la correa. Respecto a los retornos, vimos que hay dos tipos de retorno, ramal de subida y ramal de bajada. No es solamente por la bajada, también está por la subida. He tenido experiencias muy importantes con retornos por ramales de subida, por problemas de velocidad, y justamente por datos mal tomados. ¿No es cierto? Uno hace los cálculos en función de datos que están mal tomados. En este caso, era que la plaquita del reductor no coincidía con la velocidad, con la relación de reducción del reductor. O sea, la plaquita decía 1 en 20 y la relación estaba en 1 en 13,5. O sea que la velocidad se había ido a las nubes. Y tenía unos problemas de carga terrible el elevador. La fórmula vimos para detectar el retorno a distancia. ¿Qué significa eso? Un administrador de una planta no confía a lo mejor en que su gente esté trabajando bien y le pide, che, tomame el amperímetro de los elevadores. Tomame el amperaje. Y con esta formulita puede determinar teóricamente si tiene retorno o no lo tiene. Las consecuencias del retorno dijimos que eran la pérdida de eficiencia, la posibilidad de sobrecarga y el desgaste excesivo de los cangilones. Dijimos que la tendencia moderna era disminuir los diámetros del tambor, lo que implica un aumento de la fuerza centrífuga. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dijimos que el aumento de la fuerza centrífuga ocasiona retornos, desgaste prematuro estructural y deficiente llenado de los cangilones. La fuerza centrífuga se verá directamente afectada por cualquier cambio de velocidad del elevador. ¿Sí? Dijimos que un aumento de velocidad provoca descarga temprana o descarga tardía del elevador, dependiendo del perfil del cangilón utilizado. Muchas veces vemos que hay cangilones que están todos mezclados, hay cangilones de un tipo, cangilones de otro. ¿Se imaginan lo que es eso dentro de un elevador? El tema de cangilones lo vemos en el próximo micro. Una disminución de velocidad provoca una descarga tardía, justamente por disminución de la fuerza centrífuga. El aumento de velocidad por sí solo no es un buen método para aumentar la capacidad del elevador. O sea, eso ténganlo muy presente. Generalmente me encuentro con casos donde, mirá, quiero aumentar, pero ya el montador lo estuvo viendo y primero me aumentó la velocidad, después me la bajó, después me sacó cangilones, después me agregó cangilones. O sea, el sistema prueba-error. Uno cuando intenta hacer algo, lo intenta ver científicamente, por hablar. ¿Sí? También sabemos que al aumentar la velocidad, como es el caso de los elevadores modernos que dijimos, se debe bajar la posición de la tolva de descarga. Y por último, los ángulos de la tolva de descarga recomendados son entre 45 grados y 55 grados, y esa variabilidad es función de la fluidez del tipo de material que estamos elevando. ¿Correcto? Bien. Con esto terminamos el micro de hoy. Si alguno tiene alguna pregunta, con gusto intentaré contestarla. Gaby, ahí tenés una pregunta. Sí. Juan Cruz te consultó de qué lado hacías las pruebas apenas arrancaste la charla. Ajá. De la tensión de la correa. ¿De qué lado hago la prueba? Generalmente se hace del ramal de subida. Generalmente se hace ahí. Porque, a ver, hay una cuestión. Cuando uno hace un cálculo de la tensión de una correa, es un cálculo muy complejo, donde se habla de tensión efectiva, se habla de ramal tenso y ramal flojo, se habla de coeficiente de rozamiento, se habla de factor K. O sea, la fórmula es algo bastante complejo, es muy árido y la verdad que da un valor simplemente, ¿no es cierto? Pero hay algo real. El ramal de subida es siempre el que está tenso, mientras que el ramal de bajada es el ramal que está flojo. Entonces,
todo conviene hacerlo sobre el ramal que está tenso. Acá tengo una pregunta de Esteban Forzani que me dice: ¿cada cuántas toneladas se calcula el mantenimiento? Hay unas tablas que se las puedo pasar sin problema, donde habla de cuántas horas de uso más que cuántas toneladas pasadas, ¿no es cierto? Lo cual, en general, es concordante. Nadie hace funcionar el elevador y lo deja funcionando en vacío porque es una incongruencia, no tiene sentido. Hay unas tablas de mantenimiento que nosotros, la intención es subirlas después a nuestra página web. Nosotros estamos haciendo algunos cambios en la página y eso lo van a tener. Si no, por privado se las puedo pasar, no tengo ningún problema. Bien, acá tengo una pregunta de Luis Alejandro que me dice: ¿qué tan afecta que funcione en vacío? Simplemente estoy gastando energía sin ningún objeto. Ese es el motivo por el cual el funcionamiento en vacío. Generalmente el funcionamiento en vacío yo lo hago en el momento en que estoy instalando la correa o los cangilones nuevos, pongo en marcha por primera vez el elevador a los efectos de hacer los ajustes. Después, funcionar en vacío, gasto energía sin elevar nada. Uno tiene que ver si el elevador tiene que, digamos, entrar en operaciones y cerrar sus operaciones con una frecuencia muy corta. O sea, está funcionando a lo mejor un minuto sí, un minuto no. Bueno, ahí no se justifica apagarlo porque es contraproducente. Ahí lo dejo funcionar. Pero no tiene sentido, si tengo 2 o 3 horas entre una operación y otra, dejarlo funcionando. O sea, vamos a lo grueso, ¿no es cierto? Directamente. Acá Luis Alejandro: ¿qué tanto afecta a cada arranque del elevador? Es decir, prender y apagar más de lo normal. Bueno, o sea, es como todo dispositivo que se utiliza. O sea, sabemos que una lamparita aguanta 10.000 prendidas. Si la prendo más de 10.000 veces, se me va a quemar. Esto es exactamente lo mismo. Cuando un elevador entra en régimen, en lo posible hay que dejarlo en régimen. Prenderlo y apagarlo ocasiona muchos inconvenientes. Desde el punto de vista eléctrico, yo no soy ingeniero electricista, pero desde el punto de vista eléctrico tengo entendido que los existen. Entonces, es por eso que si la frecuencia de apagado y encendido es muy baja, a mi juicio conviene dejarlo encendido. Si la frecuencia es tal que me permita apagarlo y no consumir energía al divino botón, lo apago. Ok. El próximo micro, les cuento, es de cangilones, diseño de los cangilones, materiales de los cangilones, perforaciones en los cangilones, el venting, que es lo que les comenté hoy, que es el perforado, muchas perforaciones dentro del canjilón, el coeficiente de llenado del canjilón, que es el gran olvido de los vendedores de canjilones. Todo el mundo se olvida de algo que se llama coeficiente de llenado. Entonces después compramos canjilones para 100 toneladas y nos dan 80. Y toda la problemática en general de canjilones. No sé si van a ser 1 o 2 micros. Así que bueno, las invitaciones les llegarán oportunamente. Les agradezco a todos la presencia y les deseo muy buenas tardes. Gracias.